Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En este video veremos cómo calculamos el potencial estándar de pila y la energía libre de Gibbs. Mi nombre es José y comenzamos. Una pila o celda galvánica está conformada por dos semiceldas en las cuales en una se produce o se lleva a cabo la oxidación y en la otra la reducción. En el ejemplo que vemos a continuación en la imagen, observamos la presencia de un electrodo, es decir, una valla metálica. En la semicelda donde se lleva a cabo la oxidación, el electrodo se denomina ánodo, mientras que el electrodo donde se va a llevar a cabo la reducción se denomina cátodo. Vemos que el circuito se cierra mediante un puente salino. Debajo vamos a señalar la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción. Si sumamos ambas semireacciones, obtendremos la reacción redox completa. Acá le dejo el link donde se describe las celdas galvánicas. Y esta celda se puede representar mediante la siguiente notación, donde vamos a observar la presencia de una doble valla que indica el puente salino que separa las dos semiceldas, la semicelda de oxidación y la semicelda de reducción. En los extremos vamos a observar que están indicados los electrodos. En el caso de la semicelda de oxidación dijimos que el electrodo se denomina ánodo, que sería este que está acá. En este caso sería la valla de zinc. Mientras que el electrodo donde se produce la reducción se denomina cátodo, que sería el que está acá. Y en ambos casos vamos a observar una valla simple en las cuales va a señalar la solución con la que está en contacto este electrodo. Entonces vemos acá que en el caso del ánodo, que el zinc, está en contacto con una solución de zinc más 2 y se señala entre paréntesis la concentración. Esto lo mismo sucede acá. Esto es importante señalar la concentración y esta celda si opera a 25 grados centígrados y están las concentraciones de los iones 1 molar, estaría trabajando en condiciones estándar. Esto es importante ya que el potencial de la celda va a depender de las concentraciones, de las soluciones y de la temperatura en la cual operen. Entonces en estas condiciones se calcula el potencial estándar de celda. Ahora podemos calcular el potencial estándar de celda mediante la resta del electrodo estándar de cátodo menos el electrodo estándar de ánodo. Vamos a aclarar que si aplicamos esta fórmula, nosotros vamos a recurrir a la tablita de potenciales de reducción, en los cuales vemos a continuación, y si aplicamos esta fórmula, vamos a utilizar los potenciales estándar de reducción. Entonces vemos que del cátodo, el potencial estándar de reducción para esta, que lo vamos a señalar ahí, es de más 0,34. Señalamos así. Observamos que nos aparece acá en la reducción de cobre más 2 a cobre. Esto también puede ser señalado de esta forma, el potencial estándar de reducción. Y en el caso del ánodo, vamos a observar que sería esta la semireacción y su potencial estándar de reducción, como vemos, el valor es de menos 0,76. Aclaramos, si aplicamos esta fórmula, utilizaremos los potenciales estándar de reducción tal cual lo vemos o lo observamos en la tabla. Entonces vamos a utilizar, vemos que nos aparece un signo negativo, entonces acá al reemplazar sería 0,34 positivo menos el valor que tengo acá. Esto se transforma en positivo, por lo tanto nos daría un potencial estándar de 1,10 volt. Ahora me dirán, profe, en algunas partes he visto que se suma y no se resta. Entonces vamos a aclarar que en esos casos particulares, nosotros si se sumamos, vamos a hacer la aclaración que el potencial estándar de reducción se debe sumar al potencial estándar de oxidación, lo cual implica que este potencial que está acá, que está indicando que es de reducción, en realidad es de una reacción de oxidación. Entonces acá invertimos el signo, es decir, cambiamos el signo, va a quedar en positivo. Entonces si nosotros sumamos, nos quedará de esta manera la expresión y nos da exactamente igual. Entonces aclarado, se resta cuando se utilizan los potenciales estándar de reducción y se suma cuando se utilizan los potenciales estándar de reducción más el de oxidación.
Ahora, la energía libre está relacionada con el potencial estándar de celda mediante la siguiente fórmula que vemos a continuación. Esta es la variación de la energía libre en condiciones estándar, donde N nos señala que es el número de moles de electrones, F es una constante denominada constante Faraday que tiene ese valor, y el potencial de celda o FEM que vimos que está señalado en volt. Ese potencial estándar es importante ya que está relacionado con la energía libre, la variación de energía libre. Recordemos que en un proceso espontáneo los sistemas tienden a disminuir la energía libre, entonces la variación de energía libre es negativa. Entonces, como vemos aquí en este cuadrito, si el potencial estándar de celda es positivo, significa que la variación de energía libre es negativa, por lo tanto será un proceso espontáneo en condiciones estándares. Caso contrario, si el potencial de celda es negativo, nos dará acá esto positivo, por lo tanto será un proceso no espontáneo. Mientras que si nos da cero, la variación de energía cero, estamos en una condición de equilibrio. Con lo que vimos anteriormente estaríamos en condiciones de resolver el siguiente problema, en el cual tenemos representada la siguiente pila. A modo de sugerencia es conveniente hacer un esquema de las mismas. Recuerden que acá tendríamos el electrodo que sería el ánodo, acá sería el cátodo, como vemos en el dibujo. Estarían sumergidos en la solución de cadmio más 2, acá estarían en la solución de plata más 1, cuyas concentraciones serían de 1 molar de cada uno, y vemos que tenemos las dos vallas que serían la representación del puente salino. Ahora escribimos las semireacciones, la de oxidación, la que se llevaría a cabo en el ánodo, que sería cadmio, pasaría a estado de oxidación más 2 mediante la pérdida de 2 electrones. En este caso el cadmio actuaría como agente reductor y esta reacción se produce en el ánodo, por eso se conoce también como reacción anódica, y la semireacción de reducción que se lleva en esta semicelda, que sería de la plata más 1, ganaría un electrón, convirtiéndose en plata en estado elemental. En esta ocasión sería la plata más 1 el agente oxidante, y esta reacción se lleva a cabo en el cátodo, entonces también conocida como reacción catódica. Si sumamos ambas semireacciones de oxidación y de reducción, observamos que tenemos lo siguiente. Pero esta ecuación debe estar balanceada. Observamos que aquí tengo 2 electrones, mientras que de este otro lado tengo un solo electrón. Entonces acá no debe sobrar ni faltar electrones, lo cual implica que deben ser iguales las cantidades de los mismos. Por lo tanto, acá tendríamos que multiplicar por 2 la semireacción de reducción. Entonces multiplicamos por 2, nos quedaría 2 acá adelante, 2, y acá la plata en estado elemental con un coeficiente 2 delante. De esa manera observamos que tenemos 2 electrones, los cuales pueden simplificarse, y para igualar colocaremos los coeficientes que acabamos de adicionar. Entonces acá sería un 2 y acá sería delante de la plata en estado elemental un 2. De esa manera se iguala la reacción. Siguiente ítem nos dice calcular el potencial estándar de la pila. Entonces acá podemos calcular el potencial estándar de la pila o de la celda mediante la resta del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Recurrimos a la tabla de potenciales de reducción y ubicamos cada una de las reacciones, marcamos y realizaremos la resta del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces ahí vemos que es 0,88 del cátodo y del ánodo sería menos 0,44. Entonces al hacer esa resta, acá sería menos con menos, se transforma en positivo, por lo tanto el resultado nos daría el potencial estándar de celda de 1,2 voltios. Siguiente ítem nos dice calcular la variación de energía libre en condiciones estándar e indicar si es espontánea o no la reacción. Entonces recordemos la formulita que vimos anteriormente para calcular la variación de energía libre en condiciones estándar, era la siguiente. Como observamos que en esta reacción hay una transferencia de 2 electrones, sería entonces en juego, serían 2 moles de electrones, entonces acá colocamos 2 moles. La constante de Faraday, que
96.500 Joule/mol y el potencial que vimos de celda que era 1,2 voltios. De esa manera, una vez planteada la ecuación, simplificamos mol con mol, voltio con voltio y nos quedaría la unidad correspondiente de energía que sería de Joule. Entonces, como resultado, tenemos 231.600 Joule, pero con signo negativo. Esto es importante ya que el signo nos va a estar indicando si es espontánea o no la reacción. Recordemos que cuando es menor que 0, es decir, es negativo, el valor significa que la reacción va a ser espontánea. Entonces, en este caso, nos está indicando que esta reacción es espontánea. En este último ejercicio nos dice que se introduce una barra de aluminio en una solución que tiene una sal soluble de ion ferroso. Representamos la situación en la cual vemos la barrita de aluminio introducida en una solución de ion ferroso y nos pide que escribamos la ecuación e igualemos las reacciones redox que podrían producirse. Entonces, una de las posibles reacciones sería la de oxidación, en las cuales el aluminio en estado elemental puede oxidarse mediante la pérdida de 3 electrones en aluminio más 3. Entonces, en este caso sería el agente reductor del aluminio en estado sólido y la reducción sería de hierro más 2 mediante la ganancia de 2 electrones pasar a hierro elemental. En este caso, el hierro más 2 actuaría como agente oxidante. Si sumamos ambas semireacciones de oxidación y reducción, tenemos el proceso global y nos pide que igualemos. En este caso particular vemos que tenemos 2 electrones y 3. Entonces, acá nos conviene multiplicar por 2 aquí y acá por 3 para que nos queden iguales números de electrones y se puedan simplificar. Entonces, la primera multiplicamos por 2, la segunda por 3. Al multiplicar por 2 la primera semireacción nos quedaría aluminio 2, acá quedaría un 2 delante de aluminio más 3 y acá sería 3 por 2, 6. Y en la segunda semireacción nos quedaría un 3 acá adelante, 3 por 2, 6 y acá quedaría un 3 delante. De esa manera tenemos las mismas cantidades de electrones de un lado y del otro, entonces se pueden simplificar y de esta manera bajamos el coeficiente. Entonces ahí bajamos el coeficiente 3 delante de hierro más 2. Delante del aluminio en estado sólido bajamos el coeficiente 2. De hierro en estado elemental bajamos el 3 ahí, el aluminio más 3, el 2 ahí, y nos quedaría ya la ecuación igualada. Entonces estas serían las posibles reacciones que podrían producirse. Y nos pide ahora calcular el potencial estándar, por eso hemos colocado acá la tablita de reducción, estándar de reducción. Y vamos a observar si es posible esta reacción. Primero vemos que el aluminio reacciona con el hierro más 2. Entonces marcamos aluminio, hierro más 2 está ahí. Por la regla diagonal vemos que esta reacción es posible. Por lo tanto, esta reacción sería espontánea. Y si queremos calcular el potencial de celda, en este caso vamos a calcularlo mediante la suma del potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación. Entonces acá el potencial estándar de reducción, que sería acá, que vemos que el valor es de menos 0,44 volt, como nos señala la tablita. Y en este caso, el de la oxidación, observamos que el potencial estándar de reducción es menos 1,66. Pero si invertimos la reacción, se transforma en oxidación. Y esto implicaría que cambiamos el signo. Entonces acá pasaría a ser de más 1,66, entonces en este caso ya estamos hablando de potencial estándar de oxidación. Ahora calculamos el potencial estándar de celdas mediante la suma, entonces vemos que el potencial estándar de reducción sería menos 0,44 más el 1,66 positivo y nos quedaría un valor de 1,22. Observamos que es positivo el valor de estándar celda, por lo tanto sería una reacción espontánea. De esta manera llegamos al final, espero que le haya sido útil la resolución de los ejercicios. Nos vemos en la próxima, no se olviden darme un like, hacer algún comentario, suscribirse al canal que eso aportaría. Nos vemos en la próxima, suerte en los estudios.